Hi teacher, my name is Ángel Moisés Mascono Reyes y a continuación voy a exponer para usted cuatro de los temas del primer semestre que cursamos en la materia de inglés con usted. El primero de los temas es el a y el an, que si bien aquí dice que la palabra a y an son artículos que se utilizan para indicar una cosa, como un o una en español. Se usa el an cuando la palabra empieza con un sonido vocal. Hay palabras que empiezan con una consonante, pero el primer sonido de la palabra es un sonido vocal, como an hour. No se pronuncia la H en esta palabra. Y el A se utiliza cuando la palabra que viene a continuación del artículo es una consonante. En nuestro idioma nosotros utilizamos el término un o unos o unas para referirnos a cosas que tenemos cerca o cosas que tenemos lejos. Por ejemplo, un desodorante, un gotero, en manera plural pueden ser unas monedas. Entonces, en inglés no depende tanto de si la palabra o el objeto tiene un término masculino o femenino, sino más bien las reglas gramaticales vienen a ser lo de la vocal y la consonante. Pero la consonante, por ejemplo, la H es una consonante, no es una vocal. Sin embargo, si después de la H viene una vocal, obviamente la H al ser muda o al no tener un sonido característico, tiende a escucharse como una vocal cierta palabra. Y es ahí donde también se utiliza el an. Abajo vienen unos ejemplos los cuales le voy a compartir. Y es, por ejemplo, it's a white door. Se utiliza el a porque si, seguido de la A viene una W que es una consonante. El siguiente ejemplo dice it's an open door, que significa que es una puerta abierta. Y la palabra open empieza con O, que es una vocal, y por eso se utiliza el término an. Y así los siguientes ejemplos, que es a girl walks to school, que significa una chica camina hacia el colegio. La siguiente dice I have a pencil, que igual vemos la parte de la consonante. I have an orange pencil, que significa tengo una pluma naranja o de color anaranjado. Y por último, do you want an apple, que significa ¿quieres una manzana? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte por el tema del a en and. Y nos vamos al siguiente tema, que vendría siendo... Ahí le voy. Las prepositions of place, que vienen siendo eh, como la localización o como prepositions es como dónde está la ubicación de ciertos objetos en el lugar en el que están o en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, aquí utilicé una imagen, me gustó mucho esta imagen de los gatitos y una cajita. Eh, y aquí podemos ver la ubicación del gatito dependiendo de dónde está ubicado. Por ejemplo, en la primera dice in. In significa que está adentro. On significa que está encima. Under significa que está abajo. In front of significa que está enfrente. Behind significa que está atrás. Next to significa que está a un lado de. Above significa que está encima. Below significa que está abajo de. El between significa que está entre dos objetos. On the left significa que está hacia la derecha. Opposite significa que está como puesto a, y on the right significa que está hacia la derecha. Hay unos muy parecidos, como por ejemplo el on y el above, y el under y el below. Yo creo que aquí varía dependiendo de la distancia y de la ubicación que tenga el objeto sobre otro objeto. Por ejemplo, el on significa que, por ejemplo, en este caso el gatito está encima de un objeto, está literalmente encima, hay contacto entre ambos objetos. Y el above significa que está encima de o arriba de. Entonces, por ejemplo, esto vendría siendo above y esto vendría siendo el on. Lo mismo sucede con el under. Si puede ver ahí en la fotografía del gatito, el gatito está debajo de, el cuerpo del gatito está debajo de la caja. Y en el below,
el gatito, está la caja y el gatito está debajo de la caja. O sea, de manera, ¿cómo decirlo? De manera de ubicación, el gatito está debajo y no está como siendo aplastado por la cajita. Entonces, pues prácticamente al explicarle esto se vienen algunos ejemplos de algunas frases. Por ejemplo, yo puse solamente 3 porque podemos decir, my cat is in the box, que significa mi gato está dentro de la caja. La siguiente sería, my cat is behind the box, que sería el gatito está atrás de la caja. O my cat is between two boxes, que mi gato está entre 2 cajitas. Esto vendría siendo mi explicación para el tema de las prepositions of place y voy a continuar con el tema de there is y there are. Voy a leer un poco sobre la explicación de estos artículos que dice, utilizamos there is y there are para expresar la existencia de algo, tal y como se hace en el español con el verbo haber, en situaciones como esta. There's somebody at door, que significa alguien, hay alguien en la puerta. También se emplea para preguntar acerca de la existencia de algo como en Are there any questions? Que significa ¿hay alguna pregunta? Y en estos casos no se puede usar el verbo to have como equivalente del español I. Nosotros utilizamos el I del verbo haber para hacer referencia, por ejemplo, ¿hay alguna pregunta? O ¿hay tomates en el refri? O ¿hay algo que pueda hacer por ti? El I viene del verbo haber. Sin embargo, en inglés utilizamos el there is y el there are dependiendo de si es singular o plural. Y es aquí donde se muestran unos ejemplos. El primero dice there is, que en este caso es theirs, porque pues hubo ahí una pequeña unión del there is. There's a spider in my room, que significa hay una araña en mi cuarto. Estos están en presente. En plural sería there are three, creo que decía persons o decía people. No sé. Oh, there are 3 people waiting, que significa hay 3 personas esperando. En singular utilizamos el there is y para la parte plural o de 2 o más personas utilizamos el are. El siguiente ejemplo está en negativo, porque el primero que leímos está en positivo, tanto en singular como en plural. Ahora vamos a lo negativo, que es there isn't a thing I can do about it, que significa en español no hay nada que yo pueda hacer al respecto o no pudo algo que yo pude hacer al respecto. Y en la parte plural viene el ejemplo de there aren't any chocolates left, que significa no quedan bombones o no quedan chocolates. Ahora nos vamos a la parte de la pregunta. Obviamente al ser una pregunta, digamos que este comodín pasa a estar primero que la pregunta que vamos a desarrollar. Por ejemplo, dice, is there, cambia, en lugar de there is, se utiliza primero el is there por orden gramatical. Is there a reason why you're late? Que en español significa, ¿hay alguna razón por la cual llegas tarde? Y en manera plural utilizamos, are there any more sandwiches? Que significa en español, ¿hay más o quedan más sándwiches? Esa es la manera en la que se utiliza de manera positiva, negativa y en pregunta, tanto de forma singular como de forma plural. Ahora nos vamos al último tema, que son las questions words, que las recuerdo como las mitoteras. Y aquí dice que las question words son aquellas palabras que nos sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativo cuya respuesta no es un sí o un no, sino que es una respuesta abierta. Por ejemplo, los pronombres interrogativos, se los voy a leer a continuación, son el what, son el where, son el when, who, whose, why, which y el how. Estas palabras siempre van al principio de cada pregunta, porque cada vez que estamos haciendo una pregunta, nosotros vamos a utilizar este pronombre interrogativo, perdón, y después vamos a desglosar la pregunta. Algo que pasa en inglés es que comenzamos con estas palabras, con las metiches,
Y al final ponemos nuestro signo de interrogación. Cerramos con signo de interrogación, no como en nuestro idioma que abrimos signo de interrogación, desarrollamos la pregunta y terminamos con signo de interrogación. En inglés se utiliza más primero una question word, en este caso, y se termina con un signo de interrogación. Bueno, después de leer los pronombres interrogativos o las mitoteras, vamos a checar unos ejemplos. El primero sería, what do you want? El what significa qué, y en este caso el ejemplo what do you want sería ¿qué quieres? Se puede notar ahí que no comenzamos con ningún signo de interrogación ni nada al respecto, solamente es el what, se pone la question word y se utiliza la pregunta que vamos a hacer. El siguiente ejemplo es where do they live, que significa dónde viven. El siguiente es when, que el when significa cuándo. Y es when do you go to work, que significa cuándo vas a tu trabajo. Luego nos vamos al who, que significa quién. Entonces, who is he? ¿Quién es él? Nos vamos al whose, que significa de quién. Entonces, whose bag is this, que significa de quién es esta bolsa. Luego nos vamos al why, que significa por qué. Y el ejemplo que tengo para el por qué es why are they here, que significa por qué están aquí. Luego nos vamos al which, que significa cuál. Y la utilizamos en un ejemplo para which car is his, que significa cuál es su carro o cuál es el carro de él. Y nos vamos a how, por último, que significa cómo. Y el ejemplo que utilicé fue el how are you, que significa en español ¿cómo estás? Pues bueno, profe, por mi parte esto ha sido todo. Estos son los 4 temas que más me gustaron para desglosar y explicar para usted. Espero que haber explicado o haber expuesto de la mejor manera posible. Muchas gracias.